Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Se acerca uno de los días más importantes yo os diría incluso de los últimos 2 años, que es por primera vez en mucho tiempo la posibilidad, la esperanza de bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Ya sabéis que hay muchísimo hype con este fundamental a corto plazo, con lo cual nos vamos a ceñir con cualquier plan ahora mismo que tengamos, que la fecha más importante del mercado de las criptomonedas, especialmente de las altcoins, porque ya sabéis que las bajadas de tipos sobre todo benefician al sector de las altcoins, será el 17 de septiembre del año 2025, en el que por primera vez en más de 2 años, creo que desde 2022, no se bajan los tipos de interés en Estados Unidos, con lo cual va a ser una fecha importantísima. Con lo cual, y espero que este tipo de contenido os gusta, si os gusta os recuerdo que os suscribáis, le deis un pedazo de like al vídeo y comenzamos. Vamos a leer las noticias más importantes en el día de hoy y vamos a partir de la base que lo más importante es esto que veis en pantalla, en el que tenemos la fecha de la bajada de tipos de interés para el 17 de septiembre, dentro de 19 días, y como bien veis ahora mismo la probabilidad de bajar los tipos de interés se mantiene en un 85%, con lo cual, hombre, vamos a tener esa esperanza. Es posible que no ocurra, ¿no? Y si no ocurre, realmente estaremos en una situación, yo creo que a corto plazo, negativa del mercado, porque no bajar los tipos de interés, yo creo que el mercado no se lo va a tomar especialmente, vamos a decir, bien, pero lo cierto es que, hombre, vamos a intentar mantenernos optimistas. Y posteriormente pasaríamos a revisar algunas de las noticias más importantes durante estos últimos días, como por ejemplo Caliber, que es una empresa en Estados Unidos, va a crear una tesorería estratégica de Chainlink. Pero sobre todo, y lo más importante, a mí la noticia más tocha me ha parecido esta, en el que el Departamento de Comercio de Estados Unidos se va a asociar con Chainlink para llevar datos macroeconómicos a la cadena de bloques. Algo bastante interesante, y que en el día de hoy Link ha dado una subida bastante interesante. Hablamos de una mini subida prácticamente de un 10%, que como bien veis se ha absorbido gran parte de ella. Bueno, más adelante hablaremos sobre Link, pero realmente no hay mucha mayor cosa. Y a nivel de datos on-chain, realmente a lo largo de este último día, como bien veis, pues prácticamente todo el ecosistema de Ethereum con outflows negativos, es decir, salida de capital, y a partir de aquí, si nos fijamos en el día de hoy, sí que ha estado entrando algo más de capital hacia el ecosistema de Solana, que de hecho, y como dato curioso, se acerca a los máximos históricos de enero del año 2025 en cuanto a dinero bloqueado en su ecosistema. Una noticia que yo personalmente creo que es súper positiva, y estamos viendo realmente un crecimiento a nivel on-chain, el ecosistema de Solana muy bueno, y realmente no se está reflejando demasiado en el precio. Es algo que me parece muy interesante, porque Solana en enero llegó a 300 y ahora estamos ni más ni menos que en $210. Pero dicho esto, vamos a analizar rápidamente Bitcoin. Yo analizaría simplemente escenario positivo y escenario negativo. Vamos a fijarnos rápidamente con qué comparamos a nosotros con Bitcoin. Lo comparamos con el SP500, porque tienen generalmente movimientos muy similares, y lo comparamos también, como no, con el oro, porque también suelen tener movimientos muy similares. Si nos fijamos en el día de hoy, el SP500, ¿dónde está? Está en máximo histórico de $6.500. Por primera vez en la historia, el SP500 rompe la barrera de los 6.500 puntos. Con lo cual, si nosotros nos vamos a la gráfica de Bitcoin, realmente aquí lo que está sucediendo con Bitcoin es que estamos yendo con mucho retraso en el movimiento. Me explico. Bitcoin, ¿qué hizo con los tipos de interés el viernes 22 de agosto? Que es cuando Powell incitó que el mercado podría reducir los tipos. Bien, pues Bitcoin subió, pero posteriormente se vendió y cayó por debajo. Lo que ha ocurrido es que aquí ha habido un swing failure y, como bien veis, hemos roto el rango, pero lo más importante es que Bitcoin en un gráfico diario ha rellenado un imbalance muy importante que iniciaba en la zona de los $109.500. Una vez ya hemos rellenado ese imbalance, ahora es cuando se podría empezar a dar el movimiento real. Y yo simplemente me fijaría en la zona de los $112.000. Si Bitcoin es capaz de sostener los 112.000, yo personalmente creo que tendrá muy buena pinta más adelante para romper de nuevo máximos históricos, o no necesariamente romper máximos históricos, sino volver a la parte alta del rango, que no quiere decir que lleguemos aquí, pero con que llegar a los 120.000 yo personalmente ya me daría por satisfecho. ¿Sería capaz Bitcoin de llegar a dichos niveles? Bueno, si nos fijamos en pantalla,
Y como bien veis vosotros, directamente podríamos comparar Bitcoin con el índice del SP500 y para ello simplemente nos iríamos aquí a más, escribíamos el SP500, ponemos una nueva escala de precios y como bien veis realmente hemos tenido todos los dips muy similares. El último y el más importante fue este. Fijaos que Bitcoin y el SP500 ambos llegaron a un máximo, ambos han tenido su pullback, el SP500 ya está subiendo, perdón, ya ha roto máximos históricos y Bitcoin va con retraso respecto a ese movimiento. Yo, hombre, me voy a intentar mantener positivo con que este movimiento también lo vayamos a ver reflejado en Bitcoin. Y por otro lado, y si comparásemos Bitcoin con el oro está entrando en una fase de compresión, pero lo más importante es que el oro está intentando de romper uno de los triángulos simétricos más bonitos que se lleva dando desde abril de este mismo año. Y si el oro rompe y más adelante se acerca a máximos históricos, es posible que ese dinero que ahora mismo está fluyendo hacia el oro, que vuelva a moverse de nuevo hacia algunos activos más de riesgo, como por ejemplo Bitcoin y principalmente las altcoins. Generalmente Ethereum no se acerca tanto a los movimientos que suele tener el SP500, sino que he estado viendo que Ethereum se suele parecer más a los movimientos que va teniendo nuestro amigo el Russell, que lo tenemos también por aquí, que son pues simplemente todos los activos, sacando el SP500 y el Nasdaq, que son, bueno, pues vamos a decir un poquitín más pequeños. Es como si, por ejemplo, estuviésemos hablando en general de las altcoins, que aquí tendríamos directamente el Russell 2000, que lo podemos ver directamente, que como bien veis se acerca también a esos máximos históricos. Vamos a verlo a continuación. Veis que tenemos ahí prácticamente un doble techo desde noviembre del año 2021. Bien, perfecto, maravilloso. Pues una situación similar estamos teniendo con algunas de las altcoins. Si nosotros vamos directamente a la gráfica de Ethereum y queremos comparar directamente esa gráfica con el Russell, vamos a añadirlo como escala de precios y como bien veis, generalmente los movimientos, bueno, vamos a decir que entre comillas, que están bastante calcados. Ahora mismo, en teoría, el Russell se estaría acercando a estos niveles, lo cual, pues bueno, si nosotros nos vamos a la gráfica de Ethereum, es posible que se dé un movimiento muy similar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y porque ahora mismo no me interesa demasiado Ethereum. Obviamente Ethereum, pues bueno, es mi principal activo ahora mismo en cuanto a altcoins, por supuesto después de Bitcoin y luego lo siguen Hyperliquid, Solana, BNB, Chainlink, pero el tema es que a corto plazo Ethereum no me interesa tanto porque en gráfica Ethereum, Bitcoin y también dominancia de Ethereum nos estamos acercando a resistencias muy importantes. Es posible que una vez Ethereum, ahora que ha tocado su máximo histórico, empiece a fluir el dinero hacia otro tipo de ecosistemas. Es decir, yo durante los próximos meses sigo teniendo la esperanza de que Ethereum no solamente va a llegar a su máximo histórico en 4.500, en casi 4.900 y pico que hemos llegado ahora, sino que va a llegar, va a consolidar y continuará subiendo. Pero es posible que a partir de este momento nos tome un poco más de tiempo trabajar con dichos niveles y sobre todo que también se absorban un poco las ventas, ¿no?, sobre dichos niveles, porque además si nos vamos a Ethereum, en cuanto a inflows y outflows de los ETFs, es cierto que ha entrado mucho dinero a los ETFs de Ethereum, pero también si nos fijamos ha estado saliendo un poquitín de dinero. Ahora está entrando, es cierto, Ethereum se mantiene súper bien, pero a mí me gustaría ver realmente qué ocurre estas semanas con Ethereum si empieza a salir un poco más de dinero, porque de hecho si nosotros nos fijamos al ecosistema de Ethereum ahora mismo en cuanto a TVL, es cierto que está en 93.000 millones, superando con creces el máximo de diciembre y acercándonos a máximos históricos, pero por ejemplo en el día de hoy fijaos que realmente estamos teniendo algo de salidas de los principales protocolos como Lido, Aave, Eigenlayer, Binance Take Ethereum, Ethena está entrando y también está saliendo un poquitín de dinero de Etherfi, con lo cual pues bueno, vemos que en el día de hoy Ethereum no se está moviendo tan bien como queremos y es también principalmente por las dos gráficas que os he comentado anteriormente, es principalmente por el Total 2 que está llegando a una resistencia muy importante, es la resistencia de diciembre del año 2024, esos máximos que tuvimos en prácticamente todas las altcoins y que Ethereum en realidad está mejor porque está un poquitín más arriba, pero también por otro lado lo importante es que fijaos que la dominancia de Ethereum ha llegado a los mínimos de julio del año 2022 y ahí ¿qué ocurre? Que ahí se presenta una resistencia muy importante. Es posible que a partir de estos momentos Ethereum caiga un poco en cuanto a dominancia para más adelante romper y lo mismo que ocurra con el ETH, que es el ETF de BlackRock de Ethereum, con lo cual Ethereum Bitcoin y Ethereum dominancia ahora mismo no están teniendo su mejor día. De hecho, ¿qué altcoins ahora mismo vamos a decir que se están moviendo un poco mejor? Hombre, pues yo os podría decir algunos ejemplos. Si nos fijamos en el día de hoy, ¿qué altcoin se está moviendo bonito? Hombre, vamos a ver, tenemos a Solana, nuestra querida Solana, contra el par de Bitcoin, que está actualmente a punto de recuperar la consolidación que perdimos el año pasado. Como bien sabréis, en 2024 Solana tuvo muchísima fuerza, lo vimos absolutamente todos, y en ese pico de enero de este mismo año y febrero aproximadamente, hemos visto a Solana en 300. Bien, pues Solana está a punto de recuperar el rango que rompió, pero no solamente
solamente está subiendo Solana contra Bitcoin, sino que también lo está haciendo contra Ethereum. Y es aquí donde yo hablo de que algunas altcoins pueden empezar a comportarse un poco mejor que Ethereum, al menos en el corto plazo. Y aquí lo ideal, de Solana hablaremos mañana, he hecho un vídeo especial solamente hablando de Solana, pero podría ocurrir algo muy similar con algunas de las altcoins también más importantes del mercado. Pero vamos con lo importante. ¿Cuál es mi plan con las altcoins en estos momentos? Vamos a hacer un pequeño hincapié y hay que, bueno, simplemente yo creo que recordar dónde estamos. Bitcoin ha roto máximos históricos, Ethereum ha llegado a máximos históricos, BNB está en máximos históricos, Solana ha llegado a máximos históricos en enero también, febrero aproximadamente, y luego Ripple también ha llegado a máximos históricos, Hyperliquid está en máximos históricos, ha llegado ayer a $50, Link está en 25 hoy, pero ha llegado también incluso estos días atrás a 26 y 27, y mi plan es vender un porcentaje, vendido aproximadamente en algunas altcoins entre un 15 a un 20% en estos momentos, de algunas altcoins que yo considero que ya me han dado una subida muy buena. Ethereum, por ejemplo, para mí ya ha tenido una subida brutal, ha llegado a máximos históricos, y vendo una parte. ¿Por qué? Simplemente para cubrirme en caso de que durante estas próximas semanas seamos bajistas. Y si realmente somos bajistas y Bitcoin cae aproximadamente a los 105.000, 104.000, a partir de ahí yo personalmente volvería a reanudar compras en algunas altcoins. Bien, hay muchas otras que aún no he vendido. Como bien veis en pantalla, estáis viendo la gráfica de Bitcoin y mi idea, en caso de retroceder, sería volver a recomprar por encima de estos dos máximos anteriores. Yo pienso que esta zona, para las próximas semanas, entre comillas meses, creo que nos serviría como zona muy buena de compra en algunas de las altcoins, que obviamente aún no lo sabemos, pero yo he vendido personalmente Ethereum, he vendido Hyperliquid, también he vendido un poco de Solana en esta zona, aunque creo que Solana sigue barata, viendo algunos datos on-chain importantes. Simplemente he tomado algunos beneficios, como también he vendido Link en 26 y 26 y medio para poder recomprar en algunas caídas, y sobre todo, por si acaso, también tened en cuenta que estamos máximos históricos y que pueden haber ciertos pullbacks del mercado, y lo interesante sería tener algo de dinero, tener una corrección en altcoins no muy elevada, por supuesto, pero que esa corrección nos permita volver a entrar y acumular algunas altcoins simplemente para tener mayor cantidad de monedas para más adelante. Con lo cual, simplemente me quito una parte de encima, por si acaso también las cosas no salen como tocan con la Fed. Pero mi idea principalmente es el resto, todo el resto que tengo, aproximadamente un 80% ahora mismo en altcoins, un 70, un 80, obviamente Bitcoin es un mundo aparte, holdearlo hasta que bajen tipos de interés. Me gustaría holdear las altcoins porque creo que el potencial de ganancia que podríamos tener ese día es elevado. Obviamente yo corro un riesgo y soy consciente de ello, no estoy diciendo ni mucho menos que me sigáis, que repliquéis mis movimientos, ni nada por el estilo, simplemente os estoy diciendo lo que yo voy a hacer, cada uno a partir de los datos que yo os doy. Haced lo que os venga en gana. Y lo cierto es que hay algunas altcoins que no se están comportando nada bien. Por ejemplo, tenemos Cardano, que ahora mismo tiene muy poco movimiento y muy poco volumen. Tenemos también, por ejemplo, a Hedera, fijaos que está entrando en una pequeña tendencia bajista y no consigue recuperarse. Tenemos también algunas tipo Ondo, una situación muy similar. Realmente ahora mismo las altcoins que mejor están dando movimientos son las altcoins del top 5, top 10. Quitando esas altcoins, muy poquitas monedas del mercado de las criptos están dando realmente movimientos que esperamos. Realmente la gran mayoría están siendo una chapuza. Mirad, por ejemplo, Bitensor. Bitensor lleva una tendencia bajista desde prácticamente los 480. Render, lo mismo. Virtuals, lo mismo. Fijaos, todas las altcoins están ahora mismo respetando una directriz de tendencia bajista. Pero independientemente de lo que ocurra a corto plazo, mi mentalidad sigue siendo la misma y realmente no ha cambiado. ¿Cuándo va a ser para mí el momento de comprar altcoins? Bueno, o simplemente venderlas. Comprar altcoins es muy difícil ahora mismo porque fijaos la pedazo de tendencia alcista que estamos teniendo. Realmente, si tú quieres comprar altcoins, simplemente debes tener en cuenta que estaríamos en una tendencia muy elevada, pero sobre todo, y lo más importante en un gráfico semanal, estarías comprando cosas que están casi en máximos. Pero aquí ocurren también cositas interesantes, y es que estamos en máximos, pero lo cierto es que el precio también está consolidando. No hemos llegado a máximos y hemos rechazado, sino que llegamos a máximos y, como bien veis, estamos muy cerquita de ellos, pero sobre todo, y lo más importante en un gráfico semanal, es que seguimos manteniendo una ligera tendencia alcista. Aunque en el día de hoy veis que las criptos están corrigiendo un poco, es normal, no entréis en pánico, no hay miedo, no pasa absolutamente nada, no es el fin ni mucho menos del mundo. Estamos consolidando cerca de máximos históricos y esto es mucho mejor de lo que piensas. Yo vendería altcoins cuando en primer lugar el total
Total 2 llegue a este punto, pero empezaría a vender cuando tengamos ciertas subidas. Tened en cuenta que la liquidez global sigue en aumento, con lo cual tanto el Total 2 como el Total 3 deberían seguir subiendo. Ahora mismo lo ideal es que entiendas una cosa, BNB está en máximos históricos incluso con el Total 3 sin romper máximos históricos. Quiere decir que BNB probablemente, si esto ocurre, es decir, si esta línea no solamente se toca, sino que llega a este nivel, se rebasa, sigue consolidando y sube, tanto BNB como Solana como Ripple van a continuar subiendo y lo harán con muchísima fuerza, y eso es algo que debes entender en estos momentos, con lo cual mantened la mente fría, tranquilos, no hay ningún tipo de problema. Si corregimos, no será una catástrofe para las altcoins porque la dominancia de Bitcoin por ahora, entre comillas, es bajista. Pero obviamente, y tomando beneficios en algunas altcoins que estén en máximos históricos. Hyperliquid ya está en máximos históricos. Debes, sí o sí, tomar un beneficio. Ethereum ha llegado a máximos históricos. Debes tomar un pequeño beneficio. Solana está ya prácticamente en 220. Hay que tomar cierto beneficio. Si has comprado en 120, 130, 150. ¿Vale? Con lo cual, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Así que, dicho esto, yo espero que el Total 2, Total 3, las próximas semanas rompan máximos históricos y ya una vez veamos esa ruptura de máximos históricos, ¿no? Igual que, por ejemplo, ha sucedido con el SP500 o está sucediendo con el Nasdaq, a partir de ahí sí que se podrían ir tomando beneficios. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento exactamente? Bueno, en el momento en el que esos dobles techo se vayan rompiendo e ir vendiendo, pues simplemente de forma progresiva. ¿Ha llegado el momento de vender altcoins? Hombre, yo creo que un poquitín sí, para quitarte algo de riesgo de encima, pero realmente el momento para vender altcoins yo creo que se acercaría hacia el 17 de septiembre. Creo que ese día va a ser muy importante, creo que va a ser muy alcista. Veamos cómo reaccionan las altcoins con esa fecha. Yo personalmente voy a intentar holdear hacia ese momento exacto e incluso ese día nada más salga la noticia. Me gustaría también holdear posiciones porque creo que el mercado realmente va a subir con mucha fuerza y a partir de ahí y los próximos días ir vendiendo de forma escalonada. Así que chicos, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos a la próxima.